Hola, ¿cómo estás? Vamos a ver, hoy vamos a tratar sobre el capítulo 15 de la primera parte del Quijote. Pero antes he de reconocer que se me olvidó algo del final del capítulo 14 y que justamente lo voy a mencionar ahora porque con eso también empieza el capítulo 15. El caso es que después de que Marcela dio aquel brillante discurso del que te he hablado, en el que se niega a ser una mujer florero, es decir, una mujer como objeto decorativo por su gran belleza, y se niega también al mismo tiempo de ser objeto sexual, que es el otro motivo por el que uno puede preferir la belleza antes que ninguna otra cosa. Entonces, claro, esta mujer dice, no, a mí esto no me interesa, ¿no? Lo cual es muy inteligente, porque al fin y al cabo la belleza no dura para siempre. Y entonces, claro, cuando una mujer dice, a mí me han elegido, me han preferido por mi belleza, entonces cuando haya otra más bella que yo, simplemente lo tengo muy claro, lo que va a pasar, lo tengo muy claro. Y efectivamente, pues en culturas muy machistas eso es exactamente lo que pasa. El Grisóstomo de turno, que estaba encaprichadísimo de la chica más guapa del pueblo, pues cuando ya la chica más guapa del pueblo es otra, pues ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida. Esto también lo dice Marcela. Y Marcela al final dice que, bueno, que ella, déjenme en paz, ¿no? Déjenme en paz, que yo lo que quiero es estar sola. Entonces, en cuanto Marcela desaparece, porque se volvió a internar en el bosque, entonces Don Quijote, dándose cuenta de que allí podía intervenir con su necesidad de hacer justicia y de proteger al débil, al desvalido, suponiendo que Marcela fuera débil y desvalida, pero en fin, al menos bajo el punto de vista de Don Quijote era una doncella menesterosa. Tenía menester de que, oiga, déjenme en paz. Entonces, dice aquí al final del capítulo 14 que Don Quijote, puesta la mano en el puño de su espada, en altas e inteligibles voces dijo: ninguna persona, de cualquier estado y condición que sea, se atreva a seguir a la hermosa Marcela so pena de caer en la furiosa indignación mía. Ella ha mostrado con claras y suficientes razones la poca o ninguna culpa que ha tenido en la muerte de Grisóstomo. Bla, bla. Entonces, el caso es que Don Quijote amenaza a cualquiera que se le ocurra seguir o perseguir a Marcela, que incurrirán en su furia. Bien, entonces lo que pasa es que en cuanto dice aquí, cuenta el sabio, y así empieza el capítulo 15, cuenta el sabio Cide Hamete Benengeli que así como Don Quijote se despidió de sus huéspedes y de todos los que se hallaron al entierro del pastor Grisóstomo, él y su escudero se entraron por el mismo bosque donde vieron que se había entrado la pastora Marcela. Y habiendo andado más de 2 horas por él, buscándola por todas partes sin poder hallarla, vinieron a parar a un prado lleno de fresca hierba, junto al cual corría un arroyo apacible y fresco, tanto que convidó y reforzó a pasar allí las horas de la siesta que rigurosamente comenzaba ya a entrar. Es decir, el cara dura de Don Quijote, bueno, el cara dura de Cervantes, después de poner a Don Quijote a decir que nadie la siga, él y Sancho Panza van a seguir a Marcela. Dime si no es una novela deliciosa. Dímelo. ¿Para qué seguía Don Quijote a Marcela? Es un interrogante abierto. Déjalo ahí y me escribes en los comentarios qué te parece. Yo la verdad es que me divierto mucho, pero en fin, vamos a ver. En el capítulo 15 ocurre que seguimos hablando de alguna manera también de
del amor, entendido como el deseo sexual, que es una forma muy limitada de entender el amor. Pero bueno, porque lo que nos cuenta aquí es que mientras estaban descansando y tomando la siesta, Sancho Panza no había tomado la precaución de amarrar a Rocinante, pues porque Rocinante era manso y tranquilo y pacífico, pero parece ser que a poca distancia de allí pues había unas yeguas. Y entonces pues pasó lo que muchas veces pasa entre caballos y yeguas, ¿no? Es que Rocinante debió seguir un poco más o menos los mismos instintos que habían tenido anteriormente en la novela Antonio y Grisóstomo, y decidió, como dice aquí el texto, ir a refocilarse con las señoras jacas. Que es una forma muy divertida de expresar esta acción. Lo que ocurre es que las señoras jacas eran propiedad, o estaban bajo la administración de unos señores yangüeses. En el título Cervantes los llama unos desalmados yangüeses. Vamos a ver, déjame que te haga un pequeño paréntesis para explicarte lo que eran los yangüeses, ¿no? Porque si no, pues uno no entiende nada. Bueno, sí entiende, pero se lo imagina, pero vamos a explicar esto con precisión. Los yangüeses eran primero eran habitantes de la zona de Yanguas, que es un pueblo de la provincia de Soria, en las montañas, un poco con una cierta reputación de ser un poco rudos, o un poco toscos, un poquito salvajes. Y se dedicaba esta gente sobre todo a llevar ganado a ferias y mercados, para vender o comprar, lo que sea. Entonces esa era su profesión. Y por eso es que llevaban yeguas, porque seguramente iban a algún mercado a venderlas. O a lo mejor las habían comprado en algún sitio y se las llevaban a otro sitio para revenderlas. El caso es que estaban moviendo yeguas de un lado para otro, ¿no? Porque esa era su profesión. Algo parecido a los arrieros que salen con frecuencia en el Quijote, pero no exactamente, porque los arrieros llevaban cualquier cosa. Fundamentalmente mercancía, pues llevaban vino, llevaban trigo, también podían llevar animales, pero usaban bestias de carga como los mulos habitualmente, ¿no? Mientras pues que los yangüeses eran más bien pues transportistas de ganado, aunque supongo que si les pedían llevar otra cosa cualquiera también estaban dispuestos. Pero mientras que los arrieros parecía que era una profesión más o menos común y que eran generalmente los clientes en las ventas, como aparece en el Quijote frecuentemente, eran pues como los camioneros de la época, ¿no? Mientras que los yangüeses eran más o menos lo mismo, pero un poquito más brutos, como aquí se va a ver en esta escena. Entonces, pues claro, Rocinante ve que hay unas yeguas, dice, hombre, pues mira tú, qué suerte la mía, y se acercó para allá. Pero quizá las señoras yeguas habían escuchado algo del discurso de Marcela, o no sé qué, o estaban de mal genio, o cualquier cosa, pero el caso es que no recibieron bien a Don Quijote, no recibieron bien a Rocinante, por los motivos que sean, ¿no? Es decir, yo qué sé, pues no estaban en celo, o cosas por el estilo, y entonces dijeron, pues, ¿a qué rayos viene este Rocín, este jamelgo viejo y huesudo? Y entonces, pues parece que lo despacharon de mala forma a mordiscos y a patadas. Un poco salvajes las señoras yeguas, de todas maneras, también. Entonces, claro, lo que cuenta la novela dice, es que cuando los yangüeses vieron esto, vieron un poco las yeguas alborotadas, algunos acudieron ahí y entonces le cayeron a palos al pobre Rocinante, que acabó tendido en el suelo, mientras estos salvajes lo seguían apaleando. Claro, esto visto por Don Quijote y Sancho Panza, pues fueron en defensa de Rocinante. Y entonces, en una de estas, lo que cuenta es que conforme llegaba a Don Quijote, a uno de estos yangüeses le lanzó un tajo, una cuchillada, pues con la espada,
y que, bueno, no le hirió, pero le rajó por la espalda pues una protección de cuero que llevaba, ¿no? Y entonces, pues claro, los yangüeses que vieron que les estaban atacando, acudieron ya todos, que parece que era un grupo numeroso, y les dieron una tremenda paliza a Don Quijote y Sancho Panza, que quedaron en el suelo, igual que Don Quijote, completamente molidos, no se podían ni mover. Y ahí empezó un diálogo entre Don Quijote y Sancho Panza, que es muy divertido y que vale la pena que lo leas, en donde, pues en resumidas cuentas, lo que Don Quijote le dice a Sancho Panza, dice: mira, yo creo que esto es un castigo, que he recibido un castigo celestial, por haberme metido a pelear con gente baja, o sea, con gente que no son caballeros, que no son nobles como yo. Es decir, un caballero no podía ponerse en una pelea de taberna con cualquier gente, ¿no? Entonces dice: yo no debería haber hecho esto. Entonces, Sancho, tú la próxima vez que haya algún incidente de este tipo, tú te encargas de la pelea y yo estaré ahí simplemente observando, ¿no? Entonces Sancho Panza dice: quería hablar, ¿no? Conmigo no cuenten, que yo soy una persona pacífica, yo no pienso hacerle ninguna pelea a nadie. Y entonces aquí aparece una respuesta muy interesante, que la vamos a comentar también detenidamente, en la que Don Quijote le dice: pero hombre, ¿cómo es así? ¿Que no vas a ser capaz, de que no quieres pelear? Entonces, cuando yo te haga gobernador de una ínsula y alguien se te ponga en contra, ¿no vas a pelear? ¿Qué es esto, no? Y entonces, pues claro, lo que le vino a decir que eso no puede ser, así no puede ser. Y menciona algo muy interesante, dice: porque has de saber que en los reinos y provincias nuevamente conquistados, y te pido que subrayes la palabra nuevamente, nunca están tan quietos los ánimos de sus naturales, ni tan de parte del nuevo señor, que no se tenga temor de que han de hacer alguna novedad para alterar de nuevo las cosas y volver, como dicen, a probar ventura. Por lo tanto, Sancho, tienes que estar listo para sofocar las rebeliones y para pelear. Y bueno, el otro dijo que no, que yo no estoy para peleas y que ya haremos lo que se pueda. Y la conversación ya va por otros lados. Y yo lo que quisiera es que aquí te des cuenta de que, aparte de esa continuidad del impulso sexual de Rocinante, y ojo, y en el capítulo siguiente, en el capítulo 16, volverá a aparecer otra vez el tema, o sea, como que Cervantes va siguiendo un hilo en este asunto, pero aquí este capítulo yo lo veo completamente enfocado en el tema de la violencia. Primero, pues porque las yeguas parece que son un poco excesivamente violentas, es decir, para que una yegua despache a un caballo, no es necesario que le ataque a mordiscos y a patadas, pues porque simplemente basta con que no coopere con sus requerimientos amorosos y se acabó el problema. El caballo pues tendrá que irse. Es decir, no hace falta que una yegua se ponga extraordinariamente violenta. Pero en cambio los yangüeses sí se pusieron muy violentos, porque obviamente si las yeguas ya habían despachado a Rocinante, ¿a qué venía ensañarse con tanta violencia en un animal que lo dejaron tirado en el suelo? Y luego, pues también lo mismo, Don Quijote tiene otro exceso de violencia. Va a defender a su caballo, pero entonces el hombre lanza una cuchillada que podía haber matado al otro, y peor todavía, por la espalda, que es como ya la cosa más anticaballeresca que uno se pueda imaginar. Es decir, la violencia estaba desatada en estos momentos, la de Don Quijote también. Menos mal, él se da cuenta y dice: yo no me tendría que haber metido, pero por otras razones. Y luego, viceversa, otra vez más, la violencia de los yangüeses contra estos dos pobres infelices es también brutal, los deja molidos, ¿no? Con lo cual, aquí lo que vemos es
una digresión o una conversación, el tema del capítulo es la violencia. Y luego, esto es probablemente lo más interesante de todo, es la violencia del que gobierna. Y ojo, no se refiere a la violencia legítima contra el delincuente, el criminal, el que rompe la ley, porque obviamente la ley debe estar protegida por la fuerza. Se refiere a mantener sometidos a los naturales. Es decir, Don Quijote, entiendo que sarcásticamente está criticándole a Sancho que no vaya a ser capaz de someter, cuando tenga una ínsula, de someter a sus súbditos por la violencia. Justa o injustamente, ¿eso qué más da? Lo importante es que someterlos por la fuerza. ¡Wow! ¡Qué pensamiento! Y luego, ojo, cuando hablamos de en los reinos y provincias nuevamente conquistados, dice, los naturales nunca están tan quietos. ¿De qué nos está hablando aquí Cervantes? No soy el único que sospecha que está hablando exactamente de las Indias, de América. Verás, para el Imperio Español, los reinos y provincias nuevamente conquistados eran solamente las Américas. Porque España tenía Flandes, que no había sido conquistado, había sido heredado. Es cierto que había rebeliones, la guerra de Flandes, pero no habían sido nuevamente conquistados y la guerra de Flandes se llevaba años. Portugal no había sido conquistado, había sido heredado. Nápoles y Sicilia habían sido conquistados siglos atrás, no nuevamente conquistados. Con lo cual, aquí lo que está haciendo es una referencia a Cervantes, y ojo, no va a ser la única, vamos a ver otras más, muy disimuladas y muy camufladas, a pesar de que la crítica a la conquista abusiva de las Américas no era escasa, había muchos que lo habían creído. No solamente Fray Bartolomé de las Casas, sino muchos otros más que estaban diciendo eso es un desastre. Incluso había gente que estaba diciendo, como por ejemplo Sancho de Moncada o algún otro, que ahora no me viene el nombre a la cabeza, pero en fin, es igual, que decía, había propuestas de decir vámonos de las Indias, abandonemos eso es un desastre. Bueno, pues entonces aquí lo que estaba reconociendo Cervantes es que había rebeliones indígenas muy abundantes. Acuérdate de que en la biblioteca de Don Quijote estaba el libro de la Araucanía, que era justamente sobre las rebeliones de los indígenas araucanos. Entonces, ojo, Cervantes, muy curiosamente, muy especialmente, está criticando esa violencia contra los pueblos originarios, las naciones indígenas, que no querían ser sometidos y que constantemente había muchísimas rebeliones. Esto estaba al orden del día, todo el mundo lo sabía, que había mucha violencia para mantenerlos sujetos. Que aquello no fue una conquista pacífica, como nos quieren hacer creer algunos, que Cortés consiguió que muchos se le unieran y que todo fue muy bonito y que, en fin, que prácticamente lo recibieron con aplausos. Bueno, pues date cuenta, este ha sido el gran capítulo para hablar sobre la violencia e incluso sobre la violencia para mantener sujetos a los súbditos, justa o injustamente, como sea. Este tema volverá a salir. Se ve que Cervantes era sensible a esto. Y con esto terminamos el capítulo 15 y pues la próxima vez iremos a por el 16. Pónmelo todo lo que tú quieras, preguntas, inquietudes, comentarios favorables, adversos, críticas. Me encantará leerlo. ¿Ok? Pues nada, cuídate mucho y hasta pronto.